Bien, pues el webinar de hoy está basado dentro de los webinars que hemos hecho de firewall virtuales. Está orientado sobre todo a la parte de la protección que deberían de tener los servicios que montemos en el cloud, ¿no? Entender el por qué necesitamos ese tipo de protección, que cuando hablo con muchos de vosotros, pues parece que es algo que no se tiene muy claro. Bueno, si las cosas que están soportadas y qué valor aportan los firewalls, en este caso de SonyWall, en ese tipo de infraestructura. Lo primero que hay que entender es el tema en sí del por qué necesitamos firewalls en el cloud, ¿no? En este caso, SonyWall sabéis que soporta Amazon y Azure en la parte de cloud público. Entonces, ¿por qué necesitaríamos firewalls en ese tipo de situaciones? Lo primero está muy claro, es porque lo que es en sí la cantidad de ciberamenazas está creciendo cada vez más a los entornos de cloud público. ¿Por qué? Pues está claro, ¿no? Porque como es la tendencia ahora mismo del mercado el llevar todo a la nube, pues lo que estamos haciendo es abrir el abanico de posibilidades, ¿no? La franja de ataques. Con lo cual, bueno, pues si tú hasta ahora todas las aplicaciones las tenías en local y ese era el target de tratar de atacar, si ahora todas esas aplicaciones de riesgo o críticas para el cliente las subimos al cloud, pues está claro que estamos moviendo los vectores de ataque a ese cloud, ¿no? Además, los porcentajes se están disparando. El 2017, bueno, ya existía por supuesto, pero eran muy bajos. En 2018 creció bastante y en lo poquito que llevamos de 2019 ha crecido un montonazo, ¿no? O sea, es algo que cada vez nos vamos a ir encontrando más y más y que va a ser más común que empezamos a percibir, si no lo nuestro, en gente conocida que empiezan a tener problemas en sus propios equipos cloud. Ahora la pregunta que siempre me suelo encontrar con los distribuidores es, ya, pero es que Amazon o Azure ya ponen su propia seguridad y eso no es correcto. A ver, aquí hay que entender lo que ofrece en este caso, el proveedor de la solución de cloud y lo que el fabricante, Amazon o Azure, nos dice que debemos de hacer nosotros. ¿De qué se responsabiliza, por ejemplo, en este caso, Amazon, AWS? Bueno, pues ellos se preocupan de la disponibilidad de las infraestructuras, de las comunicaciones entre los diferentes data centers, que a nivel de hardware todos los equipos pues tengan sus redundancias, a nivel de discos, almacenamientos, comunicaciones, computación, bueno, pues que todas esas capas, incluida luego la capa de software, que es lo que te permite a ti interactuar, ¿no? Todo ese bloque es lo que ellos tienen que proteger y tener sus medidas de seguridad para que te ofrezcan el servicio garantizado con los SLAs con los que firmas, ¿no? ¿Qué es lo que corre de cuenta del cliente? Bueno, pues digamos que, resumiéndolo mucho, todo lo que tú montes ahí dentro, todas las máquinas que tú vayas a montar, todos los datos que vaya a haber ahí dentro, todo lo que tú despliegas en ese trozo, en ese tenant que tú tienes ahí en el cloud, eso es tu responsabilidad, la del partner o la del cliente, el que se encargue en su caso del mantener la infraestructura. Y es algo que está muy claro. Ellos te lo dejan clarísimo. Mira, estos son los términos y condiciones de Amazon. Y si os fijáis ahí señalado, te dicen que si usted quiere una defensa en profundidad, le recomendamos que monten un firewall. Y te ponen un esquema diciéndote que efectivamente tú tienes ahí tus servidores, tú tienes tu almacenamiento, tú tienes tus carpetas, tú tienes tus cosas. Y arriba tienes que tener un firewall para que te proteja todo eso que tú estás montando. Con Azure pasa exactamente lo mismo. Azure te dice que ellos lo único que hacen es filtrado de IP de origen, IP destino, puerto de origen, puerto destino. Si usted quiere tener control del tráfico, visibilidad del tráfico, control de las aplicaciones, control de la protección del dato, antivirus, bla, 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 usted se debe poner su propio firewall en la pasarela. Con lo cual, no es que no nos ofrezcan seguridad, es que nos ofrecen la seguridad de su infraestructura y nos dicen claramente que para proteger lo que tú montes ahí es tu responsabilidad poner algo que lo proteja, ¿vale? Por supuesto,
Además, el fabricante tiene una serie de firewalls homologados que son los que permiten, ¿no?, trabajar con las infraestructuras de, en este caso, Amazon y Azure, ¿no? En ambos dos casos, pues están los firewalls más normales que os podéis encontrar en el mercado y, por supuesto, tenéis SonyWall. ¿Qué es lo que qué es lo que nos va a ofrecer ese tipo de dispositivo en el cloud? Bueno, pues vamos a extender la misma seguridad que teníamos en nuestra parte local, nos lo vamos a llevar a la parte cloud para securizar tanto las comunicaciones como el tráfico, como los datos que tenemos alojados en el cloud. ¿Por qué SonyWall? Bueno, para empezar porque es con lo que trabajamos, ¿no? Pero además tenemos la recomendación de NSS Labs, ¿no? Como firewall recomendado en la parte de Next Generation Firewall y en Gartner el Customer Choice 2018. ¿Qué es lo que nos ofrece a nivel de firewall virtual en sí? Bueno, pues aparte de lo que estamos comentando, de poder desplegar firewalls en Azure o en Amazon, podemos también tenerlo en privado, tanto en Hyper-V como en VMware, con lo cual podríamos tener firewalls en nuestra sede local, firewalls en nuestro trocito de nuestro cloud o un entorno híbrido, que sería la mezcla un poquito de todo, ¿no? Aquí tenemos un poco lo que soportan los diferentes modelos. Si os fijáis la parte de abajo de la diapositiva, vemos que para Azure y para Amazon los dispositivos soportados son el 200, 400, 800 y 1600. Para SXI o para Hyper-V los soportados son el 10, 25, 50 y 100, que son los pequeñitos, y luego los grandes, el 200, 300, 400, 800 y 1600. ¿Vale? Como os decía hace un momento, los firewalls virtuales son exactamente idénticos, salvo alguna funcionalidad, que luego la comento, pero salvo alguna funcionalidad en concreto, los firewalls hacen básicamente lo mismo. Entonces, cuando nosotros vayamos a llevar nuestro filtrado o nuestro firewall a la capa del cloud, lo que nos va a hacer es exactamente lo mismo que tenemos en local. No vamos a perder todas las funcionalidades en cuanto a servicios de seguridad se refiere, ¿no? Vamos a tener nuestra inspección profunda de paquetes sin reensamblado igual, aunque ya no tenemos nuestro hardware con nuestros procesadores específicos, sino que ya vamos a correr sobre la parte de infraestructura cloud. No perdemos esa arquitectura, ese tipo de arquitectura. No tenemos que trabajar en modo proxy, sino que trabajamos igual, con paquetes sin reensamblado y manteniendo todos los paquetes de seguridad, ¿no? El gateway antivirus, el anti-spyware, el IPS, el filtro de contenidos, el control de GeoIP, el bundle filtering, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, bueno, todo esto lo que nos va a hacer, aparte de ese filtrado, ¿no?, de seguridad que decimos que necesitamos, lo que nos va a ofrecer también es la visibilidad, tener la visibilidad del tráfico y de lo que está sucediendo realmente en nuestro cloud. Tener, bueno, pues saber qué tráfico sale o qué tráfico entra y poder controlarlo, ¿no? Es una parte muy importante. Lo que vamos a tener, por un lado, es lo que llamamos protección norte-sur. Si no tuviéramos un firewall, lo que tendríamos es, bueno, pues nuestra sede local, tenemos nuestro SonyWall, bueno, en local todo perfecto. Y esto es lo que nos encontramos en muchas ocasiones, ¿no? Que la gente contrata un espacio en el cloud y, bueno, pues tira directamente, ha montado ahí no sé cuántos servidores y tira directamente contra los servidores que tienen el cloud. Ha publicado un terminal server o la página web directamente la ha colgado. Entonces, es un riesgo potencial. En función que van subiendo, como digo, las amenazas al cloud, el riesgo que se empieza a correr es altísimo. A nadie se le ocurre ahora mismo ya, ¿verdad?, no tener un firewall en local y publicar el 3389, ¿no?, para conectarte con escritorio remoto, porque sabes que te van a cifrar el servidor en menos de un día. A nadie se le ocurre. Entonces, pasa lo mismo en el cloud, exactamente igual. Entonces, ¿cuál es la idea en la protección norte-sur? Pues muy sencillo. Vamos a poner un firewall en la parte de cloud, vamos a proteger esa parte de fuera hacia adentro
Y si tenemos una parte también en local, como un entorno híbrido, lo que montamos es un túnel IPsec entre el firewall local y el firewall del cloud para que todas las comunicaciones vayan cifradas y ni siquiera, si no es necesario, abro nada a Internet, sino que solo tengo las comunicaciones entre la oficina y el cloud. Luego tenemos la parte de protección de este a oeste. Esto significa que lo que vamos a ver en este caso es la segmentación dentro del propio cloud, no que esté todo, digamos, como en la misma subnet, que esté todo, que se pueda ver todo entre todo, ¿vale? ¿Por qué? Porque siempre hemos dicho, cuando hablábamos de segmentaciones de red, que lo que no nos interesa es que todo esté juntito, porque si una amenaza entra en alguna de las máquinas, puede saltar a cualquiera de las máquinas que estén en el mismo segmento. Esto pasa lo mismo en el cloud. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa con la protección este a oeste? Bueno, pues que si yo puedo dividir en zonas, igual que lo hacía el local, los servidores públicos, los servidores locales o ciertas máquinas, y yo puedo ir segmentando, puedo ir definiendo qué tráficos pueden pasar entre esas determinadas zonas y cuáles no, aparte de aplicar esos servicios de seguridad. Con lo cual, es una protección que también es muy interesante. Esto sucede lo mismo en la parte de cloud que en la parte local. Mucha gente no entiende el por qué a lo mejor montar un firewall virtual en una infraestructura VMware. Dice, no, bueno, si yo ya tengo mi segmentación o ya tengo mi firewall en la pasarela, ya, pero si tú tienes un firewall también virtual en la infraestructura virtual, también puedes hacer segmentaciones dentro de la infraestructura virtual. Entonces, tiene todo el sentido del mundo. Esto es un ejemplo de cloud híbrido donde tenemos las sedes locales con sus firewalls. Vemos que tenemos ahí servicios en Amazon, con lo cual tenemos un túnel VPN que tira directamente contra el cloud. Bueno, digamos que esto sería lo típico de cualquier empresa que tuviese servidores en local, usuarios en local, la wifi, etcétera, etcétera, y luego tuviera tanto delegaciones en remoto como servidores en el cloud, ¿no? Donde nos interesa que todos los usuarios a través de túneles y demás puedan llegar a nuestros servidores que vamos subiendo al cloud para tener más disponibilidad. ¿Cómo son los firewall virtuales? Bueno, pues lo que os he dicho hace un momento, son casi idénticos a un firewall físico, salvo que efectivamente no hay hierro, es solamente la parte de software. Es a nivel de funcionalidad, es un Next Generation Firewall igual que cualquiera de los NSAs o de los TZs. Empiezan los firmwares a partir de la versión 6.5, o sea, si lo instaláis lo que os vais a encontrar a nivel de interfaz es a partir de la 6.5. Ya hay bastante documentación además realizada de cómo implementar estos firewall virtuales tanto en Amazon como en Azure. La semana que viene Pablo va a hacer un webinar de cómo hacer este tipo de despliegues, que la verdad es que lo han simplificado bastante, con lo cual no es una movida hacer todo esto. Y la forma de trabajar al final, bueno, tienes ahí una pequeña cosa diferente a la hora de configurar el firewall que no tienes en los firewalls físicos, ¿no? Que se sale un poquito de lo habitual y eso es algo que, bueno, que Pablo os enseñará para que veáis cómo va, pero el resto, una vez que entras en la GUI, en la parte de web, todo se administra absolutamente igual. Lo podéis gestionar desde el GMS, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que no está soportado? Bueno, pues la gestión, por un lado, de los switches de Dell, de la serie X, eso es algo que todavía aún no está. Switching a nivel de Layer 2. Es una de las cosas que además hay que, bueno, cuando se montan firewalls en HA en el cloud, supongo que, bueno, quizás no sé si hay una mezcla entre técnicos y comerciales hoy aquí escuchando, pero los que quizás sean más técnicos saben que no se pueden montar HAs a nivel de capa 2 en el cloud, tienen que ser a nivel de capa 3, con lo cual es algo que cuando alguien va a montar un tipo de solución en HA en cloud tiene que tener en cuenta, ¿vale? Entonces, a nivel de Layer 2 no se admite nada de switching, pero lo que soportamos es la parte de HA en Layer 3, que es lo importante para poder montarlo, ¿vale?
No se soporta la parte de Layer Door Bridge Mode, no se soporta el 3G, 4G One Failover, la parte de PPP o EPP-TP y L2TP en las configuraciones de One. El Link Aggregation and Port Redundancy todavía no se soporta. Muchas de estas cosas se van a ir agregando pues según vayan evolucionando los firmwares, ¿no? Y según también la demanda, pues vaya demandando unas necesidades u otras. Y abajo os he puesto un pequeño FAQ de SonyWall, donde salen un montón de preguntas y respuestas de lo que soportan, de lo que se puede hacer, de la serie NSV. Como vais a tener aparte del vídeo la presentación, no os volváis locos copiando eso, que luego simplemente va a ser pinchar ahí y ya está. A la hora de dimensionar los firewall virtuales, debemos de tener en consideración, bueno, es muy parecido a la parte de los físicos, ¿no? Por un lado, tenemos que tener en consideración el rendimiento que nos van a dar las máquinas con los servicios de seguridad habilitados. Como veis, aquí no hay una limitación directa del hardware, con lo cual los rendimientos son muchísimo mayores de lo que sería un físico. Si estamos hablando de que el NSV10 puede ser algo chiquitito como pudiese ser un Soho o una cosa así, estamos viendo rendimientos de 450 megas de anti-malware. Como veis, estamos hablando de muchísimo más rendimiento del que esperamos en un firewall físico. A nivel de costes, también he de decir que los costes de una appliance virtual también es menor de un físico. O sea que no es una locura empezar a hacer este deploy de firewall virtuales, ¿no? Puede ser algo bastante interesante, no solo a nivel de negocio, sino que a nivel de seguridad, por supuesto. Otra de las cuestiones a nivel de dimensionamiento que tenemos que tener en cuenta es el número de usuarios. Hay firewalls que contabilizan los usuarios, que son los chiquititos, y luego a partir de los más grandecitos ya es sin restricción de nodos, ¿vale? Entonces, los que son sin restricción de nodos es como los hardware ahora mismo, ¿no? Con los firewalls físicos, que pueden meter todos los usuarios que te dé la gana. Se va a caer cuando ya no soporte tanto rendimiento, ¿no? Tanto tráfico o tanta carga. Los firewalls pequeñitos virtuales contabilizan también nodos. Entonces, si el 10 soporta 10 nodos, 10 nodos se contabilizan como 10 usuarios o 10 direcciones IP, 10 conexiones por IP únicas salientes de dentro hacia afuera, o clientes VPN que terminan con nosotros, clientes Global VPN o NetExtender. Entonces, todo eso contabiliza como un usuario. Así que a la hora de dimensionar un firewall que vayamos a poner, tenemos que tener en cuenta eso. Para la parte de cloud público, quizás no tengáis mucho problema con eso porque el firewall más pequeño que es soportado es el 200, con lo cual es unrestricted y no vais a tener ese problema. Pero si sí que le vais a poner uno chiquitito, a lo mejor una infraestructura virtual, porque lo tenéis todo virtualizado, no sé por qué lo busquéis, tener en cuenta esa recomendación a la hora de dimensionar las máquinas. A la hora de licenciarlo es muy parecido a todo lo que es virtual en el caso de SonyWall y un poquito diferente en la parte del físico porque aquí contamos con una licencia que es únicamente el appliance virtual. Entonces podríamos comprar solamente el appliance virtual y aquellas licencias que queremos. Yo que sé, pues el firewall virtual, el NS20, el NS25 y yo que sé, con el gateway antivirus. Podría comprar solo eso. O sea, puedo comprar la máquina suelta y luego meterle los servicios de seguridad que yo quiera, el gateway antivirus, el Capture Client, el soporte, etcétera. O puedes comprar el Total Secure Advance, ¿no? Como ahora mismo si compras un firewall físico, ¿no? He de decir que con los firewalls virtuales pasa lo mismo que ahora mismo con los físicos. Ya no existe el paquete de Comprehensive. Ya es todo AGSS. Lo digo porque, bueno, la parte de Security Subscription puede llevar a duda porque aquí pone AGSS y CGSS, pero ya no existe la parte de CGSS, es solo AGSS, ¿vale? Otro tema a tener en cuenta es el tema de upgrades. Se puede pasar de un modelo a otro en la parte de virtualización. Lo único que tenemos que hacer es de registrar el firewall virtual y meter el número de serie que nos facilitan cuando damos de alta la máquina nueva que hemos comprado más grande, ¿vale? Con lo cual no tenemos que desinstalar o montar otra vez todo el follón de nuevo, ¿no? Sino que
es muchísimo más fácil pasar de una máquina más pequeña a una máquina más grande o a la inversa. ¿Ok? Ya están disponibles las trials para descargarse, o sea que si queréis jugar con ellos desde MySonyWorld podéis descargar trials de 30 días. Y si lo queréis directamente porque tenéis infraestructura ya para vosotros y queréis desplegar un NFR, por supuesto también tenemos precios para que tengáis en los modelos 200 o 400, que son los dos soportados en NFR, para que podáis trastear y probar. Bien, pues esto es toda la parte de la presentación de hoy. Si queréis, o bien por el chat, o si queréis preguntar alguna cosilla de dudas que os hayan podido surgir, voy a abriros a todos los micros. Bien, ya tenéis todos los micros abiertos. Si queréis preguntar cualquier cosa. ¿Dudas? Buenos días, Javier. Buenas. Vamos a ver, solo trabajan con Azure y Amazon. No hay otras infraestructuras, no sé, otros proveedores, otros ISP, o se me ocurre, OVH, ARSI, etcétera, que Sí, también montan VPS, etcétera. Con eso no trabajan. todavía no. Se están homologando más. Sé que está el de la Alibaba, no sé cómo leche se llama el de también este. O sea, se van a ir homologando y ya nos han dicho que, bueno, porque van a ir abriendo cada vez más a nuevos proveedores. Estos son los primeros que han Vale, salido, que son, entiendo que los más comunes, y se irán abriendo más. vale, gracias. Nada. ¿Alguna preguntilla más? Pues no. Pues nada, si no tenéis más preguntas, nada, pues agradeceros el tiempo y nada, muchas gracias y que paséis buen fin de semana. Igualmente. Hasta luego, chao. Adiós.